Hola a todos, bienvenidos al webinar Participación de los pacientes en la defensa nacional de la salud renal y la implementación de la resolución de la OMS. Es el momento de actuar. Les pido a todos que obviamente están entrando en este momento al webinar. Una cordial bienvenida. Yo soy el doctor Arturo Loaiza Bonilla, soy miembro de la Junta Directiva de la Alianza Global de Acceso a Pacientes o Global Alliance for Patient Access. Y hoy tengo el privilegio y la oportunidad de discutir temas tan relevantes como la defensa de la salud renal y tener un contexto adicional con información de diferentes presentadores o que los ponentes, va a ser Marisol Robles y Cuauhtémoc Rodríguez del Proyecto NEF en México y Juan Carlos Julián Mauro de la Federación Nacional de Asociaciones Alcer en España. Bueno, y mientras todos ingresan aquí, bueno, la idea de hoy es darles algunos antecedentes. Obviamente a todos ustedes son entusiastas de la defensa de la salud, sobre todo la salud renal. Pero vamos a empezar con la discusión de la enfermedad renal crónica. Afecta a cientos de millones de pacientes en todo el mundo y ha sido cada vez más reconocida como una causa importante de muerte prematura, de discapacidad y de gastos catastróficos en salud. A pesar de la magnitud y la dependencia vital de la diálisis y el trasplante para aquellos que sufren de insuficiencia renal, la salud renal ha recibido históricamente poca atención en las políticas globales en comparación con otras enfermedades no transmisibles. En respuesta a esto, el gobierno de Guatemala lanzó una iniciativa internacional formal que catalizó la acción global. El 28 de octubre del año pasado, 2024, Guatemala presentó ante la Organización Mundial de la Salud, también llamada OMS, una propuesta para una resolución global sobre la salud renal. Esta iniciativa nacional movilizó sociedades clínicas, grupos de pacientes y socios internacionales para posicionar la enfermedad renal como una prioridad de salud pública y buscar una orientación y compromiso formales de la OMS. La iniciativa como tal condujo a negociaciones en el Consejo Ejecutivo de la OMS y en mayo de este año, del 2025, a la adopción de la primera resolución de la Asamblea Mundial de la Salud sobre la reducción de la carga de la enfermedad renal. Esta resolución reconoce la enfermedad renal en todo su espectro, desde los factores de riesgo y las etapas tempranas hasta la insuficiencia renal avanzada, y exhorta a los miembros de estados y a la Secretaría de la OMS a fortalecer la prevención, la detección temprana, la continuidad de la atención, incluida la diálisis y el trasplante, la resiliencia de los sistemas de salud en emergencias y acceso equitativo a los diagnósticos y medicamentos esenciales, y asimismo enfatiza la concientización pública, la educación del paciente y los enfoques multisectoriales que integren la salud renal dentro de las estrategias más amplias y los esfuerzos de fortalecimiento de los sistemas de salud, sobre todo en enfermedades no transmisibles. Y esto obviamente ha sido un hito muy importante en el desarrollo de este proceso. Y pues eso nos da muchas oportunidades para los defensores nacionales de pacientes. El liderazgo de Guatemala y de otras naciones ofrece una hoja de ruta clara y oportunidades inmediatas para traducir la resolución global en cambios locales. Y para eso mismo tenemos una discusión muy diversa, donde podemos tratar de hablar de las estrategias nacionales de salud renal, del tamizaje rutinario en atención primaria y presupuestos dedicados para servicios renales. Queremos reforzar el argumento de ampliar el acceso a diagnósticos y atención asequibles, sobre todo en los costos de bolsillo que empujan a los pacientes a gastos difíciles de manejar. Y también
podemos utilizar la resolución de la OMS para promover la inclusión de indicadores de salud renal en los marcos nacionales de monitoreo de enfermedades no transmisibles y los paquetes de beneficios de cobertura nacional o universal de servicios de salud, que nos ayudan a responsabilizar a los gobiernos con objetivos medibles. Ya con esta información que tenemos como de antecedentes, quisiera proceder a una discusión mucho más amplia, obviamente, con nuestros ponentes hoy. Pues con esto seguimos con el webinar. Entonces, bienvenidos a ustedes. Quisiera que cada uno se presentaran aquí en la conferencia y gracias por estar acá. Muchas gracias, Arturo. Voy a arrancar presentándome. Yo soy Marisol Robles, presido la Fundación Mario Robles Socio, vivo con un trasplante de riñón y soy parte del proyecto NEF. Muchísimas gracias. Bienvenida. Buenas tardes, Arturo. Un placer estar aquí. Mi nombre es Juan Carlos Julián, soy el director de la Federación de Personas con Enfermedades del Riñón en España, ALCER. Gracias. Y hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Yo soy Cuauhtémoc Rodríguez, parte también de NEF y la Fundación Mayor Robles Socio, desde México. Excelente. Bueno, entonces, para empezar, algo que siempre he estado muy pendiente es hacer unas preguntas del proyecto NEF, ya que tenemos a dos exponentes aquí. Entonces, es muy alentador ver la magnitud del cambio que una nación puede generar, sobre todo pues, para generar ese tipo de iniciativas. Como defensores activos de la salud en general, ¿podrían compartir su experiencia de interacción con el gobierno nacional en México y demás? Claro que sí. Qué importante es tener estos espacios para hablar de advocacy y de cómo sumamos desde la voz del paciente a que esto suceda, ¿no? Porque en este caso yo nunca olvido que antes que todo soy paciente y para poder establecer ese diálogo, lo primero es darnos cuenta de la necesidad. O sea, porque podemos estar desde los diferentes frentes, pero sin tener clara cuál es la necesidad. Yo no tenía claro, por ejemplo, que había que cambiar las leyes para tener acceso a tratamientos de calidad y que había que cambiarlas en qué nivel o sea, porque puedes hacer tu mejor esfuerzo desde pedir en tu clínica lo que necesitas, pero a lo mejor la clínica no te está dando lo que necesitas porque en realidad el gobierno no lo está proveyendo. Y a lo mejor el gobierno lo está proveyendo porque a nivel internacional no se han dado cuenta que es una prioridad la enfermedad renal. De ahí la importancia de esta resolución y que vaya bajando en los distintos niveles. Nosotros cuando se nos cerraba una puerta, yo la primera defensa que tuve que hacer fue con mi clínica de hemodiálisis, que tenía ahí unas cosas que no me querían dar. Y después cuando se nos cerraba una puerta y no podíamos establecer un diálogo con el gobierno federal, porque hubo un momento en donde esta puerta no estaba abierta para el diálogo, lo hacíamos a nivel local. Y cuando no se podía hacer a nivel local, tratábamos de impulsarlo a nivel general. De ahí la importancia de las alianzas, ¿no? De esta alianza en particular. Íbamos y le preguntábamos a Juan Carlos y a Dani en España, ¿y cómo lo hicieron ustedes? Y tomábamos nota y aprendíamos para empezar a ver que a lo mejor la discusión se tenía que empezar en las cámaras de diputados, en las cámaras de senadores. Lo más importante para poder crear estas resoluciones y estos proyectos es aliarte con la gente que tienes cercana, ¿no? En un primer momento mis médicos, el equipo renal y ver que las necesidades son las mismas. Y al ser las mismas necesidades es cómo vamos sumando todo para aquello a lo que tenemos derecho, que es nuestro derecho a la salud pueda quedar reflejado en algún lugar y de ahí se pueda arrancar. Entonces, así fue como empezamos el camino, moviendo estas necesidades, volviéndolas visibles, ¿no? La importancia de la visibilidad, sobre todo en enfermedades como es la enfermedad renal silenciosa, volviéndolas visibles a los tomadores de decisión. Entonces, buscamos a que nuestros diputados y senadores fueran nuestros mejores amigos y nos ayudaran a empezar a mover las cosas y a tocar la puerta no solos, sino en compañía de todos aquellos que íbamos por lo mismo.
Excelente ese mensaje tan importante de las alianzas y de empezar de una manera local para que sea un contexto realmente de impacto y que pueda generar ese movimiento, esa hoja de ruta que pueda ser emulada por otros defensores de la salud renal. Bueno, siguiendo con este concepto, en todos esos esfuerzos, ¿qué factor ha sido clave para aumentar el impacto? Ustedes han tenido una abogacía muy importante a nivel de cambios políticos. Ya mencionaron con el contacto local. ¿Hay algún otro punto que de pronto miembros de la audiencia aquí puedan tomar como una oportunidad adicional de optimizar sus esfuerzos de abogacía, enfermedad renal y demás? ¿Cuál? Sí, pues yo creo que un elemento muy importante es que en este diálogo se establece con las autoridades de salud y con los decisores, sea desde un punto de vista no solamente político y que tiene que ver con la parte clínica y especializada de la enfermedad renal, sino sobre todo con el reconocimiento en la situación que como pacientes, acompañantes, cuidadores primarios, sociedad en general, podemos establecer humanamente. La conversación muchas veces política puede sentirse lejana, y sobre todo la figura del paciente y su familia puede no entenderse como una figura profesional. Entonces es muy importante que las asociaciones en este contacto busquen llegar a generar ese tipo de relación más humana, más cercana. Creo que también ha sido un factor muy importante que desde una fundación y asociación de pacientes ha hecho la posibilidad de crear puentes entre entidades profesionales que naturalmente o que regularmente estaban muy separadas. Perdón, Arturo, también quisiera agregar que la creación de documentos, o sea, poner esto por escrito. Nosotros arrancamos con un decálogo de las 10 cosas que no eran negociables y que necesitábamos. Y ya con ese decálogo, los 10 puntos, es mucho más fácil sociabilizarlo, tocar las puertas, pero de repente parece que las necesidades son tantas que poderlas bajar a 10 puntos para de ahí partir y crear estos documentos. Me acuerdo de un documento que creamos que tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo hoy, que es el tiempo es ahora. O sea, cada minuto que tú te tardas en tomar una decisión son vidas que están costando. Y también acompañando estas necesidades de los datos duros. O sea, sí hay esta historia de vida, pero también hay estos datos duros y cada que tú tomas una decisión te vas a ahorrar tanto dinero. O sea, estás invirtiendo en salud. Entonces, hablar el lenguaje de la farmacoeconomía, pero también de la investigación, pero también de la educación con la sensibilización y la historia, pues es hacer alquimia pura para tratar de mover las voluntades para un mejor mundo para todos. Qué punto tan importante, que realmente, como mencionas, tener esa combinación es siempre algo muy importante porque empieza con el paciente hablando su historia, pero también la implicación a largo plazo en lo que la mayoría de esos gobernantes están tratando de hacer impacto y puedan justificar los esfuerzos. Entonces me parece una nota muy relevante. Bueno, entonces vamos a continuar con la conversación y quiero preguntarle a Alcer, sobre todo en España, ya que pasamos al otro lado del Atlántico, hablando de siendo uno de los países que recientemente ha comenzado a dar pasos más firmes hacia la integración de la salud renal en esfuerzos nacionales contra las enfermedades no transmisibles. ¿Cuál ha sido el papel de los defensores de los pacientes en ese proceso en España y qué otros ejemplos podemos discutir al respecto que han sido relevantes para la audiencia y que tomen nota? Bueno, una especie importante ya lo estaban comentando Marisol y Cuatro. Las organizaciones de pacientes son las que conocen qué les pasa a las personas que están diagnosticadas de esta enfermedad y cómo evoluciona. Y ahora mismo, en la situación que tenemos, y es común a todos los países, sean de Europa o sean de Hispanoamérica o del resto del mundo, y es que en términos de enfermedad renal crónica llegamos tarde. Pero ahora tenemos muy buenas noticias. Tenemos buenas noticias porque un diagnóstico precoz nos va a permitir ralentizar e incluso frenar la enfermedad renal crónica. Y ahí es donde tenemos que llegar. Coincido en que una parte muy importante es sensibilizar,
a nuestras administraciones sanitarias y profesionales de la importancia que tiene llegar a tiempo y detectar en esa situación. No solo para que la progresión de la enfermedad sea lo mejor posible, sino para evitar esa sobrecarga, esa situación económica y social que afecta a las personas con enfermedad renal crónica. Nosotros tenemos una historia tremenda de éxito en España y no es una casualidad. O sea, la ley de trasplantes en España y la organización de trasplantes se hizo con las organizaciones de pacientes. Se hizo a partir de las impresiones, las percepciones y las necesidades de estas personas. Y desde el año 89 es la organización que mejores tasas tiene a nivel mundial. No creemos que sea una coincidencia, es porque en ese caso se hizo con las personas implicadas, lo cual mejora todo el proceso. Y creemos que es una oportunidad y la iniciativa de Guatemala y la iniciativa aprobada en la OMS es algo sobre lo que podemos apoyarnos. No, y claro que sí, que lo que como mencionábamos previamente también, el tiempo es ahora, ¿no? Ya tenemos como un campo fértil para avanzar y algo importante para tomarlo en cuenta. Otra pregunta para también, a pesar de la adopción de la resolución de la OMS, eh, pues por lo menos experiencias generales, es que la implementación nacional siempre toma tiempo, no ocurre automáticamente. En muchos países la salud renal sigue siendo una prioridad insuficiente por múltiples razones, con poca financiación e integración en la atención primaria. Los pacientes todavía enfrentan barreras de costo, de acceso y conciencia en general de entender la importancia de la enfermedad renal. ¿Cómo puede la Defensa Nacional de los Pacientes ayudar a traducir el mandato global en acciones locales concretas? ¿Cuáles son los pasos a seguir de esas, de todos esos diferentes pasos que vamos a hacer? Y pues solamente quisiera tomar el paso que hicieron en España para, pues, para que lo tengan en cuenta toda la audiencia. Bueno, como decía antes, tenemos muy buenas noticias. Es decir, la enfermedad renal crónica se puede diagnosticar con dos pruebas muy simples que están accesibles para cualquier profesional sanitario en todo el mundo, sobre todo en atención primaria. Un análisis de sangre y un análisis de orina. En nuestro caso, el éxito hasta ahora ha sido unirnos todas las entidades que tenemos que ver en este proceso. Profesionales sanitarios, profesionales expertos en nefrología, enfermería experta en nefrología, pero también profesionales de atención primaria, como bien apuntadas, Arturo. Es el proceso clave porque es donde se puede llegar a un diagnóstico precoz, que estábamos comentándolo. En nuestro caso, esa unión de las sociedades de profesionales y las sociedades de pacientes es la que ha hecho que la administración sanitaria tome conciencia y se ponga a trabajar en lo que comentaba Marisol al principio, en poner por escrito qué estrategias se tienen que implementar y qué indicadores, muy importante, qué indicadores se tienen que evaluar para determinar si esa estrategia está teniendo éxito o no. Excelente. Y bueno, cuéntame Marisol o Cuauhtémoc, ¿tienen alguna reacción con respecto a esto? ¿Qué les ha parecido, digamos, como la integración de ejemplos de diferentes países que podemos comunicar aquí? Súper poderoso. O sea, yo cada vez que oigo la experiencia que se comparte a otros países, voy tomando apuntes, ¿no? De qué podemos hacer en México. Y creo que coincido con Juan Carlos en que es es un momento de buenas noticias. Yo la verdad creo que para mí 2025 va a ser recordado como un año trascendental en temas nefrológicos de enfermedad renal, no solo en el mundo, sino en México en particular, porque este año también nacieron en México los PRONAM, que son los protocolos nacionales de atención médica y que por primera vez incluyen la enfermedad renal. ¿Esto qué implica? Que estamos alineados en todos los sentidos, no solo allá, sino también aquí, y que ahora tenemos dos hojitas con las que esperemos el diagnóstico oportuno sea una realidad, pero nos están tomando en cuenta y esto yo creo que va a cambiar la vida de muchos pacientes, no creo, estoy convencida de que así va a ser y los médicos de primer contacto
son clave en este entorno. Entonces, cuando vemos cómo estos esfuerzos van coincidiendo y cómo nuestros profesionales de la salud se comunican cuando se encuentran en los congresos y demás, que hay espacios para que estos encuentros sucedan, porque de estos encuentros siempre salen cosas que podemos replicar. Agradezco mucho que existan estos espacios donde podemos coincidir y poder aprender de lo que están haciendo en España, pero también en Buenos Aires, en Argentina, etcétera. Yo creo que eso siempre enriquece las acciones que vamos haciendo, porque nuestro eslogan es salud renal en red global, ¿no? Una de las partes importantes de lo que hacemos. Ah, claro que sí. Y bueno, esto es obviamente muy inspirador y queremos que esto sea parte del momento, que continúe, pues para poder generar mayor integración de la enfermedad renal. Yo personalmente, yo soy médico y soy especialista en oncología, ya resido en los Estados Unidos, pero originalmente de Colombia. Y para mí es inspirador ver una cooperación transnacional, sobre todo en enfermedades tan relevantes como la enfermedad renal. Yo me decidí volverme médico, dado que mi abuelo sufría de enfermedad renal y vi con mucha agonía que por muchos años la enfermedad renal era como considerada no tan relevante como otras enfermedades importantes también. Ver esto es algo que realmente me motiva muchísimo y desde de la Alianza Global de Desinfeccios a Pacientes queremos siempre como ser parte de la discusión para poder ayudar lo más posible. Bueno. El liderazgo que han visto todos aquí en la audiencia con el proyecto de Guatemala, que demostró que la iniciativa de un solo gobierno puede inspirar cambio, que puede ser un efecto mariposa, un efecto global en la aplicación de estas iniciativas. Subsecuentemente con la adopción de la resolución de la OMS sobre la salud renal, nos crea una oportunidad única, sin precedentes, para que los pacientes, para que los defensores y aliados de todo el mundo exijan una atención renal que sea realmente, uno, equitativa y dos, sostenible, que nos puedan ayudar a solucionar, digamos, el concepto que tenemos ya de que la enfermedad renal es un espectro y ese espectro, entre más temprano se aborde, podemos tener muchos mejores resultados a nivel de salud renal en general pues tenemos grandes exponentes aquí y le agradezco muchísimo a Marisol y a Cuauhtémoc aquí, obviamente, pues y siendo pacientes directamente evolucionados con esto y el ejemplo de España también me parece impresionante con Juan Carlos, tener una oportunidad tan grande de poder realmente colaborar y tener este foro como tenemos hoy. Entonces, lo que queremos ahora es tener una posición única para liderar este movimiento. Con todos estamos aquí en esta llamada y demás, garantizando que la promesa global se traduzca en mejoras reales para la vida de todos los pacientes con enfermedad renal y para las personas que están alrededor de ellos. Entonces, un llamado que hacemos es unirte a GLOPAC, a la Global Patient Alliance for Kidney Health, o la Alianza Global de Salud Renal, ya que es una organización que tiene 40 organizaciones de defensa de pacientes con enfermedades renales. La única misión de este grupo es aumentar la conciencia, saber lo que llamamos awareness o el liderazgo en el acceso a la detección temprana de enfermedades renales y que esto sea una oportunidad muy importante para poder organizarnos todos y organizar eventos a nivel global para generar mucho más iniciativas en ese sentido. Y pues con esto les agradezco por la oportunidad de estar aquí. Espero que se han inspirado con los ejemplos que hemos visto de otros países y que esta sea una de muchas oportunidades para hacer esto. Con esto les agradezco por estar acá. Muchas gracias, Arturo. Un placer y es importante remarcar que la iniciativa de Guatemala es el mejor ejemplo que indica que cualquiera puede tener una gran iniciativa y todos podemos aprender de todos y la alianza es un excelente marco para estar juntos. Gracias.
Gracias, Arturo. Yo también quisiera sumar a esta visión que dice Juan Carlos. O sea, lo presentó el gobierno de Guatemala, pero lo que hubo tras bambalinas es que ya todos estaban unidos previamente. Entonces, es estar listos, trabajando de la mano para que cuando se abre esa puerta, quien tiene la batuta sepa qué decir. Y esto es clave para poder generar estas cosas. Que cada uno que está en esa ventanita, en esa pantalla en su casa, no está solo. Que hablen con su compañero de la silla de hemodiálisis, con su compañero de urgencias porque se van tejiendo estas redes que son bien poderosas y que nuestra voz cuenta. Entonces, no tengan miedo a decir lo que necesitan, porque en algún momento alguien estará listo para escucharlo y nuestro deber ser es educarnos para que cuando este momento llegue, sepamos qué decir. Agradezco mucho estos espacios y esta alianza tan proactiva y pues seamos pacientes activos para que podamos generar y ser parte de este cambio. Gracias. Súper. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí y esperemos vernos pronto en otra oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Chao, Chao. Marisol. Chao, Juan Carlos.